El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Aquí tenemos con nosotros al doctor Bolaños, que nos hizo el honor, doctor, de poder estar aquí. La verdad es que yo sé que es una persona muy ocupada, que tiene muchos pendientes y a pesar de eso se dio el tiempo de poder estar aquí para compartir un poco de su historia, de su vida, que créanme que de manera particular yo sé que es una historia de admiración y que a muchas personas les va a encantar y les va a entusiasmar poder ver este episodio. Hola Alberto, muchas gracias. Te agradezco mucho por haberme invitado y en realidad el honor es para mí estar aquí contigo y sobre todo de que sepas un poquito de mi trayectoria. Yo soy el doctor Jesús Bolaños Audifred, para los que no me conocen, y tengo aquí radicando 41 años. Llegué a hacer mi servicio social precisamente hace 41 años y desde entonces me quedé. Y yo creo que las personas que decidimos vivir en un lugar y nos adopta ese lugar son los que más queremos al lugar que nos adopta, ¿verdad? Porque ya los que nacen por sus padres que son de aquí, pues a lo mejor no lo decidieron, pero nosotros que llegamos de fuera y decidimos quedarnos aquí en Silao, tenemos una decisión muy particular de querer a este Silao y queremos que todos los chicos que ahora vienen en camino y que a muchos recibí, sobre todo cuando estaba ejerciendo mi profesión en la clínica bebé, las siglas de bebé, pensaban que era una clínica pediátrica, una maternidad, pero era una clínica de medicina general donde llegué a recibir muchos bebés y llegaban y me decían, mira, este es tu segundo papá, le decía a la mamá a los niños que nacían ahí conmigo. Y desde entonces se me quedó grabado todo eso. Y es algo que ahora me motiva y cada día como médico mi temperamento, mi carácter es amable, afable. Yo creo que más que nada por lo que decidí desde muy niño ser médico. Yo creo que dio un punto fundamental. Dicen por ahí, un mexicano nace donde quiere. Y lo podemos aplicar con un silabuense nace donde quiere. No se hace, se hace. Se hace. Definitivamente. Yo Así creo que es. eso está padre, ¿no? Porque usted, a pesar, ¿de dónde es originario, Doc? Yo soy originario de Contepec, Michoacán. Ahí nací. Nací el 13 de febrero de 1961. Cotepec, Michoacán. Contepec, sí, para los que no conocen y se ubican, ahí llega la mariposa monarca, está en Ah, ok. medio de lo que es Coroneo, lo que es Marabatío, lo que es Atlacomulco, lo que es la Alpujagua. Es el oriente del estado, es el oriente por donde sale el sol, por eso es que llega ahí, está al pie de una montaña muy grande que se llama Cerro de Altamirano. En el Cerro de Altamirano llega también la mariposa monarca y es un santuario restringido. El pueblo es un pueblo pequeño de más de 20,000 habitantes, pero tiene todos sus rebajos rojos, sus paredes blancas, sus techos de teja. Y no se aprecia desde la autopista que pasa cerca de ahí, está el balneario Tepetongo y también está Tlalpujagua, que es donde hacen las esferas para Navidad. Y es un lugar de ensueño, donde hay un balneario donde sale el agua, brota de la tierra y hay albercas por doquier. Ahí, ¿cuál es el principal nicho comercial? ¿Es el comercio? Es la agricultura y la ganadería. Agricultura y ganadería. Sí, ahí también está un hotel muy importante que es el Hotel Cantalagua y la Hacienda Tepetongo, que los dueños son los Mayolo del Mazo, los que eran los primos o son los primos de Enrique Peña Nieto. Ah, ok. Es un hotel muy, muy exclusivo, un fraccionamiento también que ya quisiéramos tener aquí con campo de golf y spa y unas casas pero impresionantes en medio de la nada. Lo ves y dices, ¿cómo me gustaría tener esto en Silao? ¿Y cuánto tiempo estuvo radicando en esa ciudad? ¿O qué fue lo que le dio por salir de su ciudad de origen, Doc? Mis papás salieron, en este caso mi papá salió de Contepec, Michoacán a la edad de 19 años. Llegó a México, conoció a mi mamá y prácticamente se la llevó a Michoacán
un tiempo y ya me procrearon. Y ya después nos volvimos a regresar al Distrito Federal y allá fue donde viví parte de mi niñez. También allá seguí mis estudios, la primaria, secundaria, preparatoria y ya después la universidad. Allá desde los 6 años yo decía, me preguntaba, ¿qué quieres ser? Y yo decía, ¿quiero ser médico o quiero ser padre? Quiero ser médico o quiero ser padre. ¿Y por qué médico y padre? No sé, fíjate. Yo traigo esas palabras desde entonces como mentalizadas y que yo recuerde que diga por algo en especial, ¿no? Pero es como si en mi interior nacieran esas palabras. Y para mí era tan bonito decir, ya cuando vaya en primero de secundaria, porque llevaban una raya en los suéteres, una raya amarilla, luego una azul y luego una roja, ya cuando ibas en la secundaria que estudié. Y ya cuando salí de la secundaria, bueno, ahora la preparatoria, y me metí a la vocacional 6 también, y ahí ya esperando que los años pasaran, y igual terminé la vocacional y entrar a la Escuela Superior de Medicina del Poli igual, y esperar a que cada año pues progresaras, avanzaras. Estudió Yo en el era Politécnico en el Nacional. Politécnico, sí, en el Poli. Aquí llegué al Poli gracias al tesón porque no había pasado el examen De de admisión. admisión, pero yo terqueando y terqueando para quedar en medicina y gracias a Dios me admitieron. ¿Cuántas veces lo tuvo que presentar, doctor? No presenté más que una sola vez, pero en aquel entonces pues era de las confederaciones que había estudiantiles y apoyaban mucho a la gente, sobre todo los que éramos de fuera, nos apoyaban y hasta con alimentos y bien con el que entrara mismo a la escuela. Entonces ahí en el Poli fue donde en realidad me empecé a hacer médico. Ahí meterte al anfiteatro era una serie de mesas con muertitos que para qué te cuento. Pero para mí siempre los retos eran de, por ejemplo, las materias más difíciles que eran anatomía, fisiología, y éramos 500 alumnos, era de echarle más ganas. A lo más difícil siempre le puse más ganas. Y saqué 10, o sea, en anatomía, en fisiología. Y las demás, pues 8, 9. No era un alumno que dijeras tú que mente o muy brillante, ¿no? Tenía que estar viviendo con mis hermanos porque mi mamá para ese entonces ya no vivía con nosotros, nada más mi papá, mis hermanos, y yo los cuidaba. Llegaba a la casa y todos teníamos que hacer una tarea porque éramos 6 hermanos. Unos trapeaban, otros lavaban, otros tendían la cama. No eran grandes, yo era el mayor Otros de los 6 cocinaban. hermanos. Ya llegaba yo y a ver qué receta. Usted les Preguntarle, hacía. preguntarle a una tía, oye, ¿cómo se hace la sopa aguada? No, que mira, que el jitomate, que la cebolla, que el ajo, y que tienes que molerlo y luego sazonarlo. Y luego ya también la sopa que medio la tienes que dorar en un sartén. Y ya después lo cuelas y le vacías el caldo, ya se hace la sopa. Y una vez me tocó hacer espinacas igual de una receta que vi en aquel entonces había una revista que se llamaba Selecciones. Y me acuerdo de las espinacas porque era de comprar las espinacas y las metías en una olla express. Y en la olla express le tenías que dar como 2 minutos de cocimiento, ¿no? Y yo le había retacado la olla express. Dije, no, hombre, vas a hacer un montón de espinacas. Y cuando la abro, era así de Se espinacas. hicieron bien ¡Ah! poquita. Y luego dejarlas escurrir y tenerlas que capear y ponerles su huevo para ponerlas en el sartén. Total que ahí algo de cocina aprendí con mis hermanos porque pues no éramos una familia que tuviéramos muchos recursos. Yo recuerdo que hasta en la primaria alguna vez vi mis zapatos rotos y meterles un cartón para no probar con el calcetín el piso. Sí, o sea, no éramos de muchos recursos, pero mis papás eran muy trabajadores. Ya sea uno trabajaba en una empresa de productos y aceros, mi mamá en la casa, pero siempre era estar luchando, ¿no? Desde vender quesos, trayéndolos del rancho de Michoacán, desde vender ropa,
desde llegar hasta la puerta de la empresa donde él trabajaba y colgar ropa para que sus compañeros compraran camisas, pantalones y de esa manera pues tuviera la familia un poquito más de recursos. Yo creo que es fundamental, ¿no? Hay ocasiones que pues no se dejan herencias físicas o materiales, pero de las mejores herencias que nos pueden dejar nuestros padres, yo creo que es uno de los valores principales, que es el trabajo. Sí, Enseñándote a trabajar, con eso tienes todo. con eso tienes todo. Sí. ¿Y cómo fue que llegó aquí a Silao? Acabo de mencionar que hizo su servicio social aquí en... Sí, fíjate que yo ya en el 5º año de la carrera ya estaba casado. Me tocó hacer el internado en el Hospital General de México. Y igual fue un amor a primera vista donde a que no te casas, sí me caso, o sea, que no te... en 3 meses ya estaba casado. Y ya pasaron 6 meses y decidimos tener un bebé. Y al decidir tener un bebé, pues ya implicaba más trabajo, más todo, ¿no? Más Pero gastos. más gastos y sobre todo estar, te digo, siempre con el reto de avanzar. Para entonces, yo incluso para el poderme casar y para poder mantener un hijo y para poder tener una boda, me dediqué a comprar y vender coches y estudiar. Tenía un cochecito que me había comprado mi papá, un Volkswagen verde, muy bonito, que estaba el coche, un Volkswagen 72. Y con ese llegué al autocinema, lo vendí y me fui a Monterrey. Y iba a Monterrey y venía cada fin de semana, me compraba un coche, 2, llegaba a México, lo arreglaba, lo enceraba y a revender coches. Y me iba y regresaba, y entre semana también estudiar y anunciar los coches en el periódico. Y de esa manera fui creciendo poco a poco. Económicamente, de tal manera que cuando ya llegó el servicio social, me preguntaba, ¿y si te mandan a ti hasta Tijuana y a mí me mandan hasta Mérida, qué vamos a hacer? Y con un bebé, porque la selección de las plazas para hacer el servicio social, pues era indistinta y aparte pues no era de 2. Dije, no, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a ver al rector de la Secretaría de Salud. En este caso era el director, el doctor Soberanes. Y intenté entrevistarme con él, pero ya cuando llegué con la secretaria me dice, a ver, ¿cuál es el asunto por el que quiere usted ver al doctor Soberanes? Es que mire, estoy casado y pues la verdad que nos queremos ir a hacer el servicio social juntos. Y de esa manera fue que nos mandó la secretaria a otra oficina donde ya nos dijeron a escoger, a ver, ¿dónde se quieren ir? ¿A las Islas Marías? ¿A Jichú? ¿A Romita? ¿A San Francisco del Rincón o a Silao? Y le digo, ¿cuál está sobre la carretera federal? Silao. Ah, pues ahí mande. Por eso llegué aquí, de tal manera que cuando llegamos a Silao, te digo, ya llegábamos con un bebé, rentamos una casa que estaba sobre la calzada Hidalgo y la calle La Piedad. Y ahí vivimos un mes. Y mi primera consulta la di ahí en la calle La Piedad a una viejita de aquel entonces que se apellidaban, creo que Zúñiga. Se le quedó grabado Sí, hasta el apellido. Sí, no se podía la señora pues mover de la cama, ya era una viejita. Ya de tal manera que la vi que no quería comer. Ya le di su medicamento y de ahí dicen, crea fama, échate a roncar. Pero desde entonces, Silao, yo llegué con 30 pesos a Silao y desde entonces iba primero en bicicleta a dar consultas a domicilio. Y ya después me cambié de casa al Jazmín. Y ya en el Jazmín viví como unos 6, 7 meses. Y para ese entonces, no sé si recuerden al doctor Ruiz, el esposo de la señora Villalpando, se accidentó, un perro lo tiró y se lastimó de su columna. Y nos pidieron que si podíamos atender su consultorio. Sí, con mucho gusto. Pues para nosotros, perfecto, estábamos haciendo el servicio social y a la misma vez atendiendo su consultorio. Y de esa manera fue como venimos avanzando en Silao poco a poquito, poco a poquito. ¿Y cómo fue para usted el hecho de
de tener la iniciativa y dar consultas incluso pues a domicilio, porque el conocimiento ya lo tenía, a pesar de que estamos hablando que el Politécnico Nacional es una de las universidades más reconocidas a nivel nacional, en todo México es una de las mejores universidades, así que el conocimiento sí lo tenía, Sí. pero pues lamentablemente, como bien lo comentó, llegó con 30 pesos asilado, el capital no. ¿Cómo fue para usted el hecho de decir, sabes qué, no me interesa con lo que sea y me lanzo a dar ese tipo de consultas? Sí, te digo que en un inicio me llamaron precisamente hasta la casa y ahí fue caminando. Ya pasaron unos días y me compré una bicicleta de las antiguas que había con su timbre de acá arriba. Y hace poco vi una en el Face que dije, ay, mira, una de las que usaba antes. Y con esa bicicleta dando consultas, pues a lo cortito, ¿no? O sea, en 2, 3 cuadras alrededor. Pero ya luego mis hermanos tenían una motocicleta de montaña, me prestaron una y me iba a dar consultas en una bicicleta de motocross. Agarraba un maletín grande de este vuelo y hasta la fecha platico con la gente que me veía en Bajío de Bonillas, en Chichimequillas, Puerta Grande, Medranos, donde había casas comunitarias. En las casas comunitarias antes había máquinas de coser, les daban muchas clases a las señoras de las comunidades que tenemos en Silao. Y la verdad que yo me quedé, aparte que me gustaba la moto, ¿verdad? Y te ibas por todas las avenidas que había todas llenas de lodo, antes no había lo que es ahora el pavimento ni siquiera menos concreto, ¿ah? Y desde entonces pues me iba por las mezquiteras y vámonos. Y pues aparte de que me divertía, llegaba y habían altoparlantes en las comunidades donde llamaban a la gente, oye, ¿tienes llamada de fulano de tal, de Estados Unidos, que les hablaban antes para que fueran a contestar? Y ahí en ese momento también el altoparlante, ya llegó el doctor. Entonces ya llegaban a la casa comunitaria y llegó ahí a dar consultas. O sea, ellos avisaban de manera general que usted iba a dar consultas ahí. Sí, ahí estaba 1 o 2 horas, ya daba 5, 6, 7 consultas, les llevaba medicamento y ya no les evitaba el que vinieran a Silao y a la vez pues ya les daba la consulta, ¿no? Y así me la pasé yo creo que como 1 año, 2, 3, en 5 años que estuve trabajando de día y de noche porque también llegaban a tu casa, ya para entonces ya vivía en Obregón, la calle Obregón, casi esquina con Pino Suárez. Y había un taquero que estaba afuera y él siempre vendía todas las noches. Entonces él les decía, sí, está ahí, tóquele, tóquele. Y ya fuera en la mañana, en la tarde, en la noche, 5 años de dar consultas de día y de noche. 5 años de estar trabajando duro. Y mi esposa pues también era doctora, igual a la vez que también ella también daba consultas, al igual yo. Y de esa manera, a los 5 años pude comprar la clínica bebé, ahí en Domensain 20. Esa casa estaba derruida toda, los techos caídos. Y me acuerdo que me la estaba vendiendo la señora a escondidas de muchos de sus hijos porque pues era la herencia que le había dejado su marido. Y me la vendió a mí en aquel entonces en 220 millones de pesos de los de aquellos. Antes de que le quitaran Sí, los tres los ceros. 3 ceros, sí. Me dice, deme 20 millones ahorita y luego me va a dar 100 en 2 meses y 100 a 8 meses más. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y siempre mi vida ha sido de retos, de estar contra la adversidad, porque bien dicen que el que nada debe, nada tiene. Y desde entonces, Se animó a pues, aventarse me el animé a comprar paquetote. la casa y los 20 millones ya, el coche que tenía lo vendí, la moto, la bici, todo lo que tenía para juntar los 20 millones. Y ya compré la casa y enseguida a los 2 meses para pagar los otros 100 millones era también juntarlos. Pero para ese entonces también tenía una tía que me dijo, ten hijo, te regalo 20 millones de pesos. Una tía que para mí fue como mi mamá de Michoacán, que estuvo aquí sus últimos años viviendo aquí. Y la verdad que siempre me apoyó, siempre
inculcó el trabajo, el amor a la tierra, el amor a mi pueblo, el amor a las personas. Para mí fue una persona fundamental en mi vida, que no sé ni por qué fue así conmigo. Hay veces que me pregunto, pero yo creo que ya todos traemos del cielo o de nuestros ancestros tantas cosas, tantos pensamientos, que hay veces que hasta estoy con pacientes que estoy tratando y cierro mis ojos y los estoy tocando o revisando y hasta parece que me dicen, tócale aquí y ves el problema que tiene. Y en realidad ya lo traigo, yo siento que desde mis ancestros, desde hace muchas generaciones atrás. El ser médico y ser padre, ¿por qué te digo ser padre? Pues padre soy ya ahora de mis hijos. Padre a lo mejor pude ser de la iglesia. Y así tenía también hasta mi hijo mayor, el que es oftalmólogo, también algún día llegaron a tu casa ahí a Obregón. Gracias. Y llegaron los padres jesuitas a pedir que si por favor les dejaba ir a mi hijo, a estudiar con ellos a una escuela jesuita. Y de aquí se llevaron a varios muchachos de su edad. Yo creo que todavía no terminaban ni la primaria cuando ya estaban viendo quién eran los probables padrecitos que pudieran estar. Doc, ¿y cómo fue el proceso para cuando inició la clínica? ¿Fue de la noche a la mañana? ¿Fue con tiempo? ¿Cómo estuvo ese proceso, doctor? Fíjate que cuando yo decidí ya comprar la clínica, al igual a la par, pues seguías trabajando de día y de noche, de día y de noche, pues porque había que ahora meterle los arreglos a la clínica. Y entre techos que estaban caídos y las puertas desvencijadas y todas rotas, me llevé yo creo como un año o dos en ¿La tenerla, remodelar? en óptimas condiciones para poder tener una clínica donde tenía una sala de quirófano, área de lavado, transfer, lo que es la sala de partos, un área de rayos X chiquita y tenía como 10 habitaciones y 2 consultorios. La casa era de los Ibanguengoitia. Era una casa antigua es una casa muy bonita. Ahora, primero Dios, ya mi hijo ahí va a poner su clínica oftalmológica, ya la viene remodelando toda nuevamente, En la gracias a misma Dios, clínica en la que... misma clínica que dejó de ser clínica hace como más de 12 años. ¿Cuánto duró funcionando la clínica, bebé? Conmigo duró hasta el 2002. En el 92 me hizo favor el señor Javier González de irla a inaugurar. Y hasta el 2002 me divorcié y le tocó que se quedara mi ex esposa con ella. Entonces ya de ahí yo me fui a dar consultas a la calle Hidalgo en un estudio de rayos X que tenía y ultrasonido. Y ya después hice la de los portales. Me rentaron la propiedad que está ahí donde está el Manolete ahora. Ajá. Y la convertí en clínica y gracias a Dios también me fue muy bien hasta el 2012, 13 por ahí. Pero el problema de una clínica no es tanto el que tú hagas una clínica, sino que la mantengas. Y desgraciadamente para el año 2000, donde ya empezó el Seguro Popular, pues igual a la clase de gente que tú atiendes aquí en nuestro Silao, es a la clase media para abajo, donde el poder adquisitivo pues para pagar una hospitalización, pues la verdad que no estaba tan fácil. Y casi todos llegaban conmigo y doctor, no traigo para pagarle, ¿dónde le firmo? ¿Dónde le firmo? Y pues sí, te pagaban a lo mejor con pagarés, otros sí llegaban y te pagaban lo que te debían, pero tenía de pagarés así. Nunca los pude recuperar. No, y volvemos al tema. Al final del día me imagino que son gente que usted en su momento ayudó cuando iba a las comunidades a dar consulta a uno por uno, ¿no? Me imagino. Sí, te digo que aquí si a la gente de antes le preguntas quién es el doctor Bolaños, rápido te dicen, vive aquí, está allá y hace esto, hace el otro. Pero sí, me tocó en el 92 ya inaugurar la clínica, pero a base de igual de meterle, de construirla y de que de ahí estuviera trabajando día con día, donde igual sí me fue muy bien, gracias a Dios. O sea, prácticamente hasta el 2012 deja
la clínica bebé, miento, la clínica de los Portales. Sí, en el 2002 dejé la clínica bebé. Ya se quedó en manos de mi ex. Ella la siguió trabajando y para entonces, para el 2005 ya tenía la clínica de los Portales, ya la clínica Bolaños. Hasta el 2005 más o menos por ahí. 2013. Y hasta el 2013 sí, porque pues igual de ahí ya empecé a seguir como médico, que no soy ni cirujano, no tengo una especialidad, pero tengo muchos amigos que son especialistas y la gente te deposita la confianza como médico familiar a ti como médico por la confianza. Claro. Y al especialista como que se vuelve más mecánico todo. Llegas, te da la consulta o te opera y ya se pierde la cordialidad. Y con uno es diferente, o sea, haces una vida más social con tus pacientes, socializas más, la confianza está puesta en ti y le gusta que les hables con la verdad y que ellos también te digan lo que sienten y es como les puedes ayudar más. La medicina, el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Ahorita con lo del problema que tuvimos de COVID, hay muchas enfermedades que son ahorita de ansiedad, de depresión, pero por la cosa que pasamos. Y el 20% es de enfermedades en realidad orgánicas, o sea, te enfermas orgánicamente y que la vesícula, que un riñón o bien algún cuadro apendicular o una hernia. Y ya las cesáreas y los partos ya están en manos de especialistas y que al igual yo desde que empecé a estudiar mi primer parto, vieras, solo con la paciente en un hospital general, recibiendo un bebé y nada más con la enfermera, o sea, lo que se siente, ¿no? Y aunque te explican todo, cómo tienes que hacerle para poder atender a un recién nacido, pero es lo más maravilloso que te puede pasar como médico. Ya cuando llegué aquí también me llegaron pacientes, una muy grave, casi muriéndose, una paciente que recién había abortado un bebé como de 4 meses y la trajeron del Cuecillo y no tienes idea, estaba con la enfermera y la enfermera ya una señora ya grande que mis respetos para ella, pero con unas calmas que le decía, por favor, muévete, mira que esto, que ponle solución, que pues, se nos está muriendo. Y a estarle limpiando la matriz para poder parar la hemorragia. Hasta salió la paciente adelante, se hizo mi comadre, no hombre, me daba las gracias cada que me veía porque pues, la había salvado y el esposo pues igual. Las cosas que tú vives junto con ellos pues se vuelven tu dolor y tu responsabilidad. Entonces me llegaron a partos estando en el hospital haciendo mi servicio social, donde una señora ya tenía 4 niñas y otra 4 niños. Fíjate, en esa misma noche, aliviándose del quinto cada una. Y cada una esperaba lo opuesto. O sea, las que tenían niñas quería tener un niño y la que tenía hombres quería tener una mujer. Me tocó atenderlas del parto a las 2. ¿Y qué crees que va pasando? Le tocó nuevamente el mismo. Le tocó nuevamente el mismo. Y ahí estaban las 2 llorando en la cama. ¿Cómo era posible que otra vez lo mismo? Ya dejen de llorar, déjenme se los cambio. No se dejaron. No quisieron tampoco. No quisieron, no. Cada quien se quedó con su bebé y llorando, pues. Doctor, en aquel entonces había aparatos para poder revisar si era niño, si era niña. Cuando yo llegué aquí, fíjate, lo primero que salió fue la computadora, una computadora printer que había de aquellas chiquitas cuadraditas. Y llegaba la gente del rancho y me decía, ¿y cuándo me pone ese aparatito, doctor? Un día de estos. Pero no sabían que era una computadora. Y ya con el paso de unos 2, 3 años empezó el aparato de ultrasonido. Y precisamente en la clínica bebé tuve uno como en el 95, un equipo a loca chiquito, bonito, y con ese ya veías muchas cosas, ¿no? Sobre todo pues, los ovarios, la matriz, los bebés, la vesícula. O sea, con esa una herramienta de trabajo fabulosa, porque cuando llegué yo aquí a Silao,
preguntabas que de qué se había muerto la señora y no, pues de una mala cama, de una mala cama. Decías, ¿cómo que de una mala cama? Pues sí. Y lo decían de una manera tan tranquila como si hubiera sido morir con mucho honor, dando a la luz a un bebé y ahí quedó. Pero ahora si se te muere una señora de parto o de cesárea, viene la policía a investigarte y te pueden meter hasta la cárcel porque Checan ya todo. ahorita ya no se permite que pueda llegar a pasar eso, porque sí es algo muy delicado. El ultrasonido es una herramienta que nos ayuda a detectar infinidad de cosas. Y en el embarazo ahorita, pues más todavía ver a un bebé que está moviéndose adentro con el ultrasonido, que mueve las manitas, que está pataleando, que brinca como champulín adentro, dices, ¿cómo puede ser posible las maravillas que tiene la vida? Y que la mamá no lo vea ni lo sienta, pero tú ya lo puedes ver en el tercer mes del embarazo. Y ves cómo late el corazón. Es una cosa tan preciosa que les enseñas la pantalla a las mamás y se vuelven locas, ¿no? O graban en video y checan todo. Ahorita ya todo es redes, a ver, se meten a googlear y ya saben qué enfermedad, qué se tienen que tomar, qué no tomar. Ya nada más yo creo que te van y te ven para que corrobores el diagnóstico y el tratamiento. De hecho, ahorita con la inteligencia artificial es algo espectacular, ¿no? ¿Cómo ve en los próximos años el avance que pudiera tener en el sector salud eh, implementando inteligencia artificial? Llega a suceder que las personas de manera particular tienen algún síntoma y a lo mejor ya no pasa lo que pasaba tal vez con usted, de que, doctor, puede ir a hacer mi consulta de manera remota hasta mi casa. Y ahorita ya le preguntan a ChatGPT, oye, ChatGPT, me siento así, 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 así. ¿Qué me puede recomendar? Pues mira, yo creo que antes no había eso, pero sí estaba la de la farmacia, el curandero, la que curaba del ¿No? pacho, La y la abuelita. abuelita, y ya todas iban porque ya habían ido con ellas. Y había una señora que te curaba de mala enfermedad, así le llamaban a las que te pasan hierbas y huevo y lumbre, que los mandaba conmigo. No, tú necesitas un doctor. Y así. O sea, y no son pocas personas que tienen ese don, porque yo digo que es un don. Así como hay energías positivas, hay energías negativas, y todos somos energía. Pero la energía negativa, cuando la absorbe tu cuerpo, te sientes mal, no estás de ánimo. Hay veces que alguien te saluda o te da un abrazo, o la gente que te tira envidia o malas vibras o malos deseos. Y la verdad que sí, a lo mejor te puede llegar a desanimar. Pero qué mal por esa persona, porque entre más haces el bien, Dios más te bendice. Y gracias a Dios yo tengo eso, que siempre me gusta ayudarle a la gente. Si veo a alguien desvalido, no tiene trabajo, a ver qué te pasa, qué esto, qué el otro. A ver, vas a agarrar esta canasta y te vas a poner a vender esto. Y siempre quería arreglarle la vida a la gente, ¿no? Y yo creo que lo más bonito es eso, que le puedas ayudar a alguien, porque dice Dios que entre más tú ayudes, más te va a bendecir Él. Entonces eso es lo que yo siento en mi vida, que me ha bendecido de tal manera que, porque yo también he hecho sin querer ese tipo de acciones. Y no me he dedicado a hacer cosas malas, ni mucho menos, al contrario, siempre ha sido cosas buenas. Y pasa para el 97 que me invitaron a las filas del PAN a acompañar a Gerardo Baldovino en la elección que tuvo para presidente municipal. Una familia, los Baldovino, muy grande, toda muy hermanable. Su papá, mis respetos, un superhombre, porque yo creo que son de las personas más que me han dejado más impactado en la vida, no por su altura, sino por su tesón, su fuerza, su poder, sus ganas de que todos sus hijos salieran adelante y que eran más de 20. La mamá igual, las hermanas, no me digas. Toda una familia que tiene una tradición aquí en Silao y que gracias a Dios les ha bendecido porque por su trabajo y por las raíces que traen y todo lo que traen de atrás. Y me tocó ser síndico con él, candidato a síndico, y dije, me gusta si ustedes me invitan a darle, porque siempre he sido de retos, o sea, nunca me he quedado de que no puedo, o de que no me gusta, o de que no quiero, o que no, yo eso no. Yo siempre soy de, a ver,
tiene que haber el dónde y el por qué. Y yo decía, pues, ¿por qué no? Así la se necesita que cambie, que ya estaba la General Motors, que pueda haber más infraestructura, ya sea en este caso verde, árboles. Afuera de la clínica bebé hay unos árboles que sembré desde en aquel tiempo, fíjate, ahí está. Pero aquí los árboles los quieren cuadraditos, chiquitos, poca sombra, no los dejan extender sus ramas ni dar una sombra más amplia, que es también contra lo que voy. Y he sembrado árboles múltiples, muchos, muchos. Y ya con respecto a lo que es la carrera en la política, que me vengo enfilando en ella desde entonces, y quedé de coordinador de campaña de él y teníamos nuestra casa de campaña sobre la calle Pino Suárez. Más o menos como en qué año, doctor. Eso fue en el 98. 98. 98, ya estábamos en el 98, ya en las filas del PAN. Y qué padre, ¿no? Porque estaba trabajando a la par. Sí, como candidato a síndico, y me tocó ser el coordinador de la campaña. Pero era una campaña pues sumamente fuerte, porque pues en entonces estaba el PRI en el poder con el señor Mosqueda, y luego pusieron de candidato al señor Zamora, pero siempre pues el PRI, sobre todo en el campo y aquí en esta sociedad, siempre fue fuerte, fuerte, fuerte. Y nosotros como Azules, donde no había entrado todavía Vicente Fox, que cuando él llegó ya fue una cosa diferente, pero aquí nosotros 3 años antes ya habíamos ganado con el PAN. Le ganamos al señor Zamora, siendo el presidente Alfredo Mosqueda, y fue cuando entonces ya quedé como síndico. Pero cuando llegas en la política, tú piensas que vas a cambiar todo el pueblo y todo va a ser hacer calles, pavimentar, meter drenajes, meter luz. Y la verdad que llegas sin cero experiencia, cero experiencia. Entonces no es cierto que tú llegas a la presidenta y que tú vas a hacer esto y el otro, y más aquello y el dinero. No había ni llantas de refacción, todas las llantas de los camiones todas gastadas, ni lápices, ni computadoras, ni escritorios, ni nada. Para eso pues ya estaba Carlos Medina y estaba de gobernador. Y sí recibimos algo de recurso para poder equipar la presidencia un poco, pero te vas dando cuenta que la presidencia no se mueve más que a base de anteproyectos, proyectos y validación de proyectos. Cuando tú tienes eso, ¿cómo poder hacer una calle? Por ejemplo, la que van a hacer la calle Honda. Si tú no tienes un proyecto y validado ya por el gobierno del estado o el gobierno federal y la firma del presidente municipal, no te mandan los recursos si no está así. Y ahorita en esta presidencia que estamos viviendo con Melanie Murillo, llegamos y nos dejaron sin nada de proyectos. O sea, ¿cómo puede ser posible que 25 años atrás, 27 años atrás, estuviéramos pasando por esa misma situación? Y ahora llegas y que el año pasado, que 25 millones en la feria, que se hizo en la deportiva, donde yo nunca asistí, pero todos los dineros que se invirtieron ahí, pues ¿cuáles y dónde? Y en esta nueva feria que nos viene tocando hoy representar, yo dije, bueno, 30 millones que se dejaron en el presupuesto para este año, para la feria, de que esos 30 millones se los lleve un empresario feriero a que se queden en un terreno, la verdad que prefiero que se quede en algo tangible. No, y la ventaja... No tanto que yo lo decidiera solo como persona, porque somos 12 los que formamos el ayuntamiento, ¿no? Y somos un verde, 2 de Movimiento Ciudadano, 4 de Morena, 3 del PAN, el síndico y la presidenta. Y mira que se viene formando un bloque de 6 contra 6, con el voto dirimente y la nueva ley de los municipios que salió. Pues cambió todo, porque antes estaba el voto de mayoría calificada, de mayoría absoluta o de mayoría simple. Y ahora ya nada más con el voto de la presidenta se tiende
todos los 6 votos a una sola acción, a una sola idea, y los otros 6 que a lo mejor opinamos diferente se quedan nulificados. No me parece, no me gusta. Siento que tiene que cambiar ahí la Cámara de Diputados esa ley, modificarla, porque si 12 cabezas piensan diferente, ok, pero si 6 contra 6 y nada más con un voto dirimente hago lo que quiero, pues también no está bien. Entonces necesitamos que en realidad, si cuando menos son 8 votos que piensen por lo mejor de Silao, sería lo ideal. Aunque la verdad que yo llegué en esta presidencia queriendo trabajar, sumándome al esfuerzo y al trabajo de todos los compañeros, dándole el voto de confianza a nuestra presidenta municipal, dándole el voto de, a ver, tú puedes suscribir acuerdos y puedes hacer tratos, nada más con la mayoría. Y ella llegó con muchas ganas, ya con una experiencia de 2 trienios de diputada local y federal, y otra de presidenta del DIP. Tiene buena escuela, o sea, ya tiene buenas tablas. Y la verdad que se ha fajado fuerte con nosotros, porque yo he llegado tal vez hasta en cosas que no me parecieron tan concordantes, porque si hay algo que lo que más quiero es que la gente del pueblo sepa ver con cuánto recibo a la presidencia de dinero, con cuánto termino el año pasado, y eso no ha pasado. O sea, no hemos tenido unas cuentas donde me expliquen eso, aunque ya están en el Congreso, aunque el Congreso sí la sabe, pero a mí me gustaría que el pueblo lo supiera. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor pudiéramos hacer un podcast donde pudiéramos en realidad enseñar todos esos números, pero que la sociedad lo sepa. Sé que va a haber algún momento donde ella tenga que presentar su informe, pero es igual. Si no presentamos números donde a ver si yo recibí la presidencia municipal con 170 millones y qué puedo realizar en estos 3 meses, o recibí una presidencia municipal en ceros, pero empezamos con el presupuesto de egresos de este año con 1,077 millones. Y el año pasado tenían 1,350 millones de pesos. O Al sea, inicio. al inicio ellos decían, ¿cómo puede ser posible que estemos bajando 300 millones de pesos al presupuesto? Claro. Y no me cabía en la cabeza, pero es que desde allá del gobierno federal nos están diciendo que tenemos que bajarlo porque los golpes se van a venir duros con Trump y que tenemos que amarrarnos y que tenemos que frenar. Bueno, accedías. Una pregunta. ¿De qué depende el presupuesto municipal? O sea, ¿de qué depende que el gobierno nos asigne, el gobierno federal nos asigne en ese presupuesto? Todo va a depender, mira, hay muchas cosas que cuentan. En este caso, en el impuesto predial que tú recaudas y también en lo que recibes del sistema de agua potable y alcantarillado. Entre más infraestructura urbana tengas, lógicamente más ingresos tienes como impuestos prediales. Pero si no tienes anteproyectos, te vuelvo a repetir, un banco de proyectos como el que tiene León, en aquel entonces era de más de 5,000 millones de pesos. Ahorita no tengo idea cuánto sea el banco de proyectos de León, pero debe ser, yo creo que multiplicado por 20. Pero sí, depende de eso. Si yo tengo mi banco de proyectos para hacer la calle Honda, para hacer un circuito vial que ahí seamos más en forma alrededor de todo lo que es el río y que llegaras al camino a Trejo y el camino a Trejo lo comunicaras a la Federal 45 y luego de ahí donde están haciendo ahora la nueva área de Walmart, que agarraras y te fueras hasta el Parque Las Colinas y de ahí a Santa Clara de Marinis, con que hicieras ese circuito vial, créeme que todo cambiaría para Silao. Y tenemos tanta tierra en Silao, tanta pero tanta tierra, que todos los que viven apilados y que no tienen casa tendrían casa. ¿Por qué no pueden tener una casa? ¿Por qué no pueden tener un terreno? Si tenemos tanto terreno,
¿Por qué no? O sea, siempre ha sido mi pregunta. Desean tener una bici, una moto, un teléfono, una casa, un lotecito primero y ya después su casa. Ahorita nos pedían un terreno también para hacer casas de Infonavit por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque su proyecto que trae es de repartir más de 90,000 casas de Infonavit en todo el país. Yo creo que Silao se merece un buen número de esas casas, sobre todo para las personas que no tienen cómo poder tener una casa. Y vemos por ejemplo, las casas olvidadas que están allá por Puerta Grande, San el Juan de los fraccionamiento Durán, San Juan de los Durán, con un pozo que tenían de 8 pulgadas, el Palmar. que lo regresaron para acá y dices, ¿cómo puede ser posible? Y sí es posible, lo vemos que sí es posible. Y la gente, si le vendes un terreno, pues te lo va pagando hasta en abonos, porque es lo que más desea una familia nueva. Una familia ahorita que se vienen haciendo chicas embarazadas de 14, 15 años, que es lo más triste, que no estoy de acuerdo con eso, pero está pasando. Y desgraciadamente, si no ponemos un freno al control de la natalidad, donde estas personas se embarazan y al ratito ya no saben qué hacer con el bebé, la abuelita lo cuida, el papá tiene que ir a trabajar, o se quedan como madres solteras. Es lo más triste que yo veo en este momento. Y tratas de apoyarlas y ya después de que se embarazan, ya no quieren volverse a embarazar porque saben que es una carga muy fuerte y siguen trabajando en las empresas. Pero qué tristeza que con 1,500 no viven por semana. O sea, aunque vaya el transporte, aunque te den algo de despensa, pero no vives tú con esa cantidad de dinero. Y es lo que está pasando en Silao. Sin estudio, sin seguridad, sin empleos bien pagados, ¿a dónde vamos a llegar? No, A y ningún buen puerto, ¿eh? algo interesante que acaba de mencionar, o sea, es algo que se viene arrastrando de veintitantos años, de treinta y tantos años para acá, que lamentablemente no se ha logrado Concretar. concretar. ¿Y usted qué opina con referente al tema del proyecto de vivienda que tiene Claudia? Pues mira, dentro de todo lo que ha pasado desde los 6 años anteriores, donde de la manera más abigarrada, sabes que todo el dinero del país véngase para hacer el Tren Maya, todo el dinero del país véngase para hacer la refinería, todos esos proyectos que se llevaron toda la lana de nuestro país y no dejaron crecer. Y ahora lo quiere convertir la presidenta Claudia Sheinbaum en ayuda a las personas para tener una casa que sabe qué es lo que más necesitan y que tiene que recuperar el dinero que en realidad en ese momento se invirtió en una cosa que para mí en el punto de vista se me hace mal, se me hace un mal detalle. Lo hizo, pero bueno, en política puedes hacer cosas, pero si las haces bien es mejor. Y si las haces mal, lástima. Desgraciadamente ya pasó, pero estamos en lo actual. Queremos casas para la gente que no tiene, queremos terrenos y casas que sean grandes, de 300 metros para arriba, donde puedas tener un traspatio, donde puedas tener a lo mejor una casa de 7 por 15 y tu traspatio y el frente de tu casa con un jardincito. No se puede vivir en 90 una metros. isla que tenemos, el que es el centro de Silao, y las 120 y tantas comunidades donde todos viven unos encima de otros. Y desgraciadamente aquí, y pasaba hace años, que te robabas a la novia y la llevabas a tu casa y tus papás la aceptaban y ya después iban a la casa y ya la pedían y se casaban. Todavía había un respeto. Ahora no, ahora la chica se va con el novio y tienen el bebé y ya se disuelve esa unión y se vienen quedando niños solos, niños con la abuela que ya no puede y van ustedes a las comunidades y ven a las señoras con la piel toda ceniza, el cabello ralo, mal vestidas, en chanclas, en mayones. ¿Por qué viven así si antes se sacaban los fajos de billetes porque el campo sí daba dinero? Ahora el campo no da dinero, ahora ya vendieron sus chivas, sus borregas, sus vacas. El campo no les da, les quita. Y el que gana es el acaparador. Entonces no se puede vivir. Y ahora con las nuevas empresas que tenemos,
que pagan un sueldo miserable. Y si ustedes van a Puebla, ahora que llegó la Volkswagen, que ya tiene años, llegaron pagando más de 2,000 pesos y rápidamente corrieron a todos los empleados que habían contratado porque les estaban pagando más que las otras empresas. No se vale lo que está haciendo el gobierno estatal, no se vale lo que pasa en nuestra sociedad. Lo que sí puedo decirte es que necesitamos que todos los muchachos que viven en Silao terminen su preparatoria o una carrera técnica para que de esa manera puedan tener un mejor salario. Hay una población que tenemos de más de 100,000 habitantes que es flotante, que vienen a trabajar con sueldos de 30, 40 mil pesos, donde te pueden pagar una renta, donde se pagan su comida, se pagan su limpieza de su ropa y mandan dinero a sus hogares, pero que no son de aquí. Los estudiantes de la UPB, muchos son de fuera, los del Politécnico, muchos son de fuera. ¿Pero por qué? Porque ellos traen otra visión, otro chip. Necesitamos cambiárselos. Aquí antes tenían grandes familias para tener quien les ayudara a trabajar en el campo. Ahora es totalmente diferente. Necesitamos tener familias pequeñas, pero que tengan estudios, que puedan ganar un sueldo que en realidad sea razonable para cómo va creciendo la necesidad de nuestra economía. Si no tenemos qué comer, qué vestir, qué calzar, ¿a dónde vamos a llegar? No puede ser que estemos viviendo así, Alberto. Tú lo sabes. Yo reconozco que tú con 23 años eres una persona emprendedora que ha sabido cómo luchar, cómo trabajar. Y ojalá todos pudieran pensar como tú. Desde un niñito tenía una tienda de ropa, porque también hubo un tiempo que ya no tuve clínica y en lo que construí la otra, me dediqué a vender ropa. No era tener empleadas, pero había un chiquito de 10, 12 años. Llegó con una caja de chocolates y, cómprame un chocolate. Le digo, ¿no te gustaría mejor trabajar aquí conmigo? ¿Cuánto quieres que te pague? ¿Cuánto me paga? 100 pesos. No, está usted loco. Yo con mi caja de chocolate me gano 300 pesos. Le dije, me dejó con el ojo cuadrado. Eso fue en el 2004, 2003. Me quedé así atónito. Dije, ¿de veras 300 pesos? Pues estaba bien, perfecto. Pero desde ahí ese niño ya se fue forjando su propio camino, su propio destino. Lo más triste de todo esto es que sí ganan hasta los que están en el viene o los que están limpiando los parabrisas. Ganan dinero, pero ¿qué pasa? Que rápido van y se lo echan en las maquinitas, que rápido van y se lo gastan en cosas que no son necesarias. Entonces, si no aplicas la de que guardes la mitad de lo que ganes, nunca vas a tener nada en esta vida. Siempre vas a vivir a ver qué Dios dice, al ver qué Dios dice. Y la verdad que Dios dice que tienes que vivir bien, que tienes que ganar bien, que tu familia tiene que estar bien. Porque si estás en este momento o estamos en este momento aquí, imagínate todas nuestras generaciones de tantos miles de años que han hecho para que nuestros genes estén pasándose de generación tras generación tras generación y qué guerreros tan valientes debieron de haber sido para que estemos nosotros en este momento aquí. Y con todas las comunidades que tenemos. Y que tengamos descendencia y que les estemos enseñando a que sobrevivan, a que supervivan. Actualmente a lo mejor igual todos los que tienen el poder adquisitivo, todo el dinero del mundo son muy pocos. Pero si estamos vivos aquí tenemos la oportunidad de ser un Raúl Balleres. Si tenemos la oportunidad de estar aquí, es de hacer el dinero sin dinero. Ese es el mejor negocio. Hacer dinero sin dinero. Yo a lo mejor me costó ser médico, ¿verdad? El tiempo de estar estudiando 7 años en el Poli, 5 de carrera, 1 de internado y 1 de servicio. Y ahora ya con 41 años más de doctor, pues ya cuántos años de mi vida se han ido. Pero yo les puedo decir a ustedes que empiezan una nueva vida, que se esfuercen, que luchen, que se diviertan, que sean felices, pero que siempre tengan el ahorrar para poder reproducir. Y siempre tengan un tercio
negocio, un tercio de su dinero guardado y otro tercio en bienes materiales. Si tú te sales de esa triada, ya no llegas a concluir algo, porque si no tienes dinero pero tienes propiedades, pues no hay cómo hacer negocio. Entonces, un tercio en propiedades, un tercio en dinero y otro tercio en tu trabajo. Ténganlo. O sea, yo te lo puedo recomendar a ti que lo hagas, a mi hijo, a mis hijos, a todos los que nos ven. Luchen, trabajen. Actualmente la escuela no es tan rentable, pero pueden hacer las dos cosas, estudiar y trabajar, estudiar y trabajar. Y si ustedes estudian y trabajan, créanme que todavía va a ser más explotable todo esto. Acabo de estar precisamente en una plática de un chico que estudió en la Universidad de Guanajuato y es ingeniero ambiental y ahorita está creando biocombustible aparte de a partir de los residuos de aceite que quedan en los restaurantes, en las empresas, en las casas. Y el 5% de biocombustible que saca para los camiones le está dejando mucho dinero cuando acaba de terminar la carrera. O sea, ya está haciendo su negocio y se quiere meter en Guanajuato, Puerto Interior y en todos los restaurantes, hoteles, porque ahí está una mina de oro, pero es alguien que es un emprendedor, o sea, que te deja con el ojo cuadrado cuando nos dio la plática, porque es un chavo de 23 años. Dices, ¿cómo puede ser posible? Y qué bueno, gracias a Dios, pero sí es posible. Si todos tenemos una meta, un pensamiento, denle por ahí, váyanse derecho. Usted hace rato comentó que llegó aquí a Silao cuando tenía 23 años. ¿Usted determina que la edad es un factor importante para poder saber si una persona tiene valor en lo que hace o no? Porque llega a suceder que efectivamente por la edad pueden decir no sabe, no tiene experiencia, no te dan la misma validez. ¿Usted piensa que eso es fundamental o no? Cuentas, cuando tú tienes un estudio o cuando sales de una carrera, lo más triste del asunto es que sales y si no tienes el caminito andado de tu papá o de algún mentor o algún familiar, pues empiezas desde cero y ahora ¿dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? O sea, siempre sales de la carrera, al menos me pasó así a mí. Yo salí y dije, ¿y ahora? No tengo consultorio, ¿en dónde lo voy a poner? ¿En dónde voy a estar? Pero sí te llegan mil pensamientos, y más con un hijo y una esposa y el deber de mantenerlos, o sea, todavía más. Pero ¿qué tienen que hacer los chicos de hoy? Es desde que están de 12, 13 años, están estudiando y si ya pasan a la secundaria, a la prepa, en ese momento yo creo que es la etapa ideal para tener sus metas y que no las dejen. Yo las tenía desde los 6 años, pero si luchamos cada día por nuestra meta, nuestra meta, alcanzarlo, aunque no seas el más excelente estudiante, pero si tú eres constante, la constancia lo vence todo. Todo es ser constante en esta vida. La constancia vence al más brillante. He visto chicos brillantes que los ves derrotados, los ves en las drogas, los ves en el alcohol. ¿Cómo puede ser posible eso? No lo entiendo. Y hay otra gente que pues igual es constante, pero la constancia y la gotita que caiga, que caiga, que caiga, porque puede ser un emprendedor, sí, pero si ese negocio no jala, no pega, pum, para atrás. Entonces siempre hay que buscar un negocio que sea la gotita que se va juntando, juntando, juntando. Y los negocios que puede haber alrededor, estarlos estudiando y que en realidad vayan a dejar, porque si inviertes y no te dejan, pues Entonces, eso es lo más triste, ¿no? Entonces aquí, por eso les decía hace rato que el mejor negocio es en el que no inviertes. Y si no inviertes, hay que ver cuál es ese negocio, ¿eh? Porque no da tan fácil. Pero sí hay que hacerlo. Siempre hay que buscar cuál es el mejor camino para que te vaya bien, para que te haga feliz lo que haces, para que tengas dinero suficiente para poder vivir y que en realidad puedas ayudarle a la demás gente, porque eso nadie te lo va a dar. A ti te van a hacer el que lo hagas, pero cuando lo hagas vas a ser el más feliz. Eso es lo que ha sido mi premisa en esta vida, Alberto.
el siempre querer apoyar a los demás, el querer hacer que mis hijos, si no les dejo propiedades o dinero, pues que en realidad es enseñarlos a trabajar. Y de esa manera es como pueden progresar en la vida. Porque no hay mejor herencia que le puedas dejar a tu hijo que aprendan a vivir, a estudiar y a echarle ganas en esta vida. Porque si tu hijo te sale mal, drogadicto, alcohólico, y pues que no atienda a su familia, pues imagínate qué hijo, eso es lo más triste para un padre. Y veo a tantos que tienen a hijos anexados que es algo contra lo que no puedes luchar. Y quisieras poderlo sacar, pero no hay ni la medicina, ni hay la forma como más que la que ellos tienen adentro en su corazón, de querer salir de las garras de las drogas, de las garras del alcohol, que ya las del alcohol son las de menos, pero las de las drogas ahorita con el cristal y con todo lo que hay, te quedas anonadado viendo a los chavitos con el corazón a todo lo que da y todos desesperados, golpeándose porque no tienen para la droga y son los que roban, son los que matan, son los que llegan a cometer tantos delitos por falta de eso. Pero necesitamos cuidarlos. Nosotros como padres somos los responsables de nuestros hijos. Llega un momento que ya cuando llegan a cierta edad, a volar. Vuelen alto y recio y hasta donde ustedes quieran llegar. Doctor, ahorita menciona el legado que deje para su familia, pero me interesaría saber qué legado le gustaría dejar en Silao. Mira, los siloenses, sobre todo, ya son 41 años de vida que he dejado aquí en Silao. En, en cada día de trabajo, en cada día de consejos, en cada día de fortalecer a una familia de tal manera que pueda sentirse cada día mejor, no solo físicamente, sino emocionalmente, porque hay muchas enfermedades. El legado que yo quisiera dejarles es que cada familia pudiera estar lo más sana que se pueda, que en estos tiempos las enfermedades metabólicas, la obesidad, la hipertensión y la diabetes son algo que priva. Y lo primero que nos viene matando es lo cardiológico. A mí, por ejemplo, me acaban de operar, me acaban de hacer un trasplante de válvula aórtica. Eso fue por cateterismo y de eso tengo 3 meses. Dios me dio la oportunidad de darme cuenta, mis mismos conocimientos, de lo que sentía para poder en realidad salvar ese escollo, si no ya ahorita estuviera en la tumba. Entonces, yo lo que sí quisiera es que todos, primero que nada, los hábitos que deben de tener alimentarios son básicos. Dejarlo en toda la sociedad. Los hábitos, sobre todo deportivos, y los hábitos de estar estudiando. Ayudarle a sus padres, sobre todo a no ocasionarles más problemas, más trastornos a la familia, ayudarles. Si todos nos ayudamos los unos con los otros, dejaremos un mejor Silao y no estarlos peleando de que si la presidenta, de que si el regidor, de que si no cuidan, de que si esto, que si lo otro. Todos tenemos una responsabilidad y si no somos responsables con nosotros mismos, pues menos vamos a ser responsables con todos los demás. Yo lo que sí exhorto a toda la ciudadanía de Silao es que disfruten cada día, vean cómo pueden trabajar de tal manera de que puedan vivir mejor y sobre todo ayuden a toda la gente que esté a su alrededor. No puede ser posible que ahorita tengamos todas las avenidas llenas de basura al frente de la casa, sucio, los montones de basura apilados. Si nosotros mismos no separamos nuestros residuos, no recogemos nuestra basura, las personas que venden en los jardines, en los camellones, ni siquiera tienen el hábito de recoger la basura que está ahí a un lado. Eso sí quisiera cambiarlo, eso sí quisiera que fuera mi legado para lo que viene. Que pudiéramos dejar un Silao limpio, un Silao de las limas que era antes. Y como decía el refrán, para lenguas, campanas y limas, en Silao las hay muy finas, pero también había hombres que donaban terrenos hasta para los campos de fútbol, las escuelas. O sea, había hombres que valían mucho. ¿Cómo ves? Doctor, la verdad es que todo lo que nos ha platicado ahorita en este episodio, créanme lo que ha sido
bastante enriquecedor. Hay cosas que definitivamente no conocíamos de usted. Particularmente, yo lo digo alzando la voz y representando pues parte de la ciudadanía, ¿no? En el sentido de que hay cosas que en ocasiones desconocemos de nuestros dirigentes, de las personas que toman decisiones y, y este espacio precisamente fue para eso, para conocer un poco de su historia, de su perspectiva, de su forma de pensar y definitivamente me doy cuenta que tenemos a alguien representándonos de manera adecuada en nuestro silado. Me gustaría concluir, doctor, con lo siguiente. ¿Qué consejo le pudiera dar a un joven emprendedor, un joven que va saliendo a la carrera, un joven silahuense que quiera empezar vamos ahorita particularmente en el nicho de medicina? ¿Qué consejo, doctor, usted le pudiera dejar? En el nicho de la medicina hay muchos doctores, ¿verdad?, que están saliendo. Y lo más triste es que están dejando su consulta en una farmacia de similares o del ahorro de genéricos por 20 pesos. No malbaraten su trabajo. Antes decíamos que lo que queríamos ser casi todos era médico, abogado, ingeniero. Todos queríamos ser eso antes. Ahora, hace poco, no hace muchos años, a lo mejor unos 20 años, me decía uno de mis hijos, es que yo, ¿cómo me puedo hacer rico? ¿Cómo me puedo hacer rico? Ya me tenía acatarrado de todas las veces que me decía eso, ¿no? Y le digo, vente, vamos a darnos grasa al jardín. Y le digo al bolero, a ver, dile a este hombre cómo se puede hacer rico. Pues mira, chavo, no hay más que de tres. O eres pastor, o eres político, o eres narco. Le dije, de las tres, ve lo que piensa ahorita la gente. Lo que más te puedo sugerir es que, en realidad, este es el que es doctor. Hagas una subespecialidad y es como les va a ir mejor, pero que se sientan felices haciendo su trabajo. Que no se vuelvan políticos como yo, porque ya ahí ya se pierde la esencia de la medicina. Y yo creo que debí de haberlo no dejado en el 98 cuando empecé la carrera política y siempre queriendo hacer el cambio en nuestro silao. La política no me ha dejado un buen sabor de boca. Pero bueno, en este camino ando y trato de hacerlo lo mejor que se pueda, lo mejor que debo de hacer por Silao y por todos los habitantes de Silao. Me ha tocado una vez ya ser síndico y ahora otra vez regidor. He sido candidato a presidente municipal, pero ahí se me ha quedado mi fortuna muchas veces en el apoyo, en la ayuda y en el desarrollo de las campañas para que se puedan llevar a cabo, porque en la política muchas veces son grupos de poder, son grupos que ponen y dejan a un presidente municipal o a alguien que les cae mejor y otros que en realidad no llegan. Me ha tocado ser ahora, hay que darle. Esta vida es de retos, pero sí les puedo decir que vivan en una casa de cristal, que sean los mejores médicos en lo que hacen y que no se sientan mal si no ganan. El chiste no es ganar tanto dinero, sino el chiste es vivir bien haciendo lo que a ustedes les gusta. Es lo que les puedo recomendar y ojalá si pudiéramos lograr médicos de corazón, sería lo mejor. Para concluir este episodio, la verdad es que ha sido magnífico tener la compañía del doctor Bolaños. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Al doctor lo pueden encontrar en Facebook. Tiene 2 páginas de Facebook, una como Bolaños Opina. Y en su página oficial de Instagram está como Jesús Bolaños Audifred. Así que ya saben, no se olviden seguirnos, dejar la campanita. Este podcast y este episodio fue muy enriquecedor. No nada más para los jóvenes, sino para toda la ciudadanía que lo pueda estar escuchando desde sus casas, desde su celular, en su hora de comida, poderlo ver. Les garantizo que hay cosas fundamentales que les van a ayudar. Y no se olviden que lo pueden ver en Facebook, en YouTube, en Instagram y ahora en Spotify. Así es, así que para cuando vayas en tu auto manejando, en el trafiquito, puedas escuchar contenido de valor, contenido que te va a ayudar en tu vida diaria. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado de que haya podido estar por aquí
y nos vemos en el siguiente episodio.